Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Profe, buenas noches. Buenas Profe, noches, buenas profe. noches. Hola, Jamie, buenas noches, Kelly. Buenas noches. Hola, María Alejandra, ¿Cómo está, Hernán. profe? Bien, bien, muchas gracias. ¿Ustedes qué tal? Saludos también por aquí a Nérida, a Carlos, ¿cómo van? Bien, bien, profe. Buenas noches. Bien, Qué bien, bueno, gracias. qué bueno, me alegra. Bueno, habíamos quedado en que yo les iba a publicar un video sobre las sanciones del RUT, pero decidí hacerlo hoy y más bien les subo la clase del siguiente tema, se la subo esta misma noche. ¿Por qué? Porque es que frente a estas sanciones viene el taller de la unidad número 3. Entonces quiero que les quede claro y si hay dudas, pues que de una vez me vayan diciendo y vamos aclarando toda la temática. ¿Listo? Entonces, mm, básicamente bueno, el tema, pues, tal y como lo ven ahí en la diapositiva, ¿me confirman si están viendo la, la presentación, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Ok, Sí, perfecto, profe. muchas gracias. Listo, entonces, básicamente, digamos que esto que tiene que ver con todas las sanciones, específicamente del RUT, eh, hay que recordar que el RUT es digamos que el mecanismo por medio del cual las personas y las entidades jurídicas se identifican ante quién, ante la DIAN, ¿ok? Este registro, ¿qué hace? Este registro nos permite, es decir, a los que estamos como contribuyentes, eh, bueno, más que a nosotros le permites a la DIAN contar con una información veraz, con una información que esté actualizada, con una información que esté clasificada y sobre todo que goce de un alto nivel de confiabilidad. ¿Ok? Ahora, cuando los que estamos obligados a inscribirnos en el RUT no lo hacemos, básicamente estamos ahí corriendo un riesgo frente al que la DIAN nos sanciona. Y frente a ese tipo de sanciones, digamos que el artículo 658, raya 3 del Estatuto Tributario, es puntual y lo veíamos la sesión anterior, que es un artículo que señala cuatro razones que dan lugar a sanción. ¿Cuáles son esas? La primera es básicamente por no inscribirse en el RUT antes del inicio de la actividad, teniendo la obligación de hacerlo, pero pues esta, digamos que tiende ya a desaparecer porque hoy en día todo eso se hace automático. Usted se registra en la Cámara de Comercio y ya por debajo queda todo hecho. ¿Ok? Entonces esta tiende a desaparecer. Hay otro tipo de sanción por no exhibir el RUT en un lugar visible al público, por no actualizar la información dentro del mes siguiente al hecho que genera la actualización y por informar datos falsos, incompletos o equivocados por parte del inscrito o del obligado a inscribirse. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a ver ejemplos de cada uno de estos ítems con el compromiso, con el objetivo básicamente de conocer cómo es que se liquida y algunos tips que hay que tener en cuenta. ¿Listo? En ese orden de ideas, les vamos a ver el primer ejemplo, que es específicamente el caso de no inscribirse en el RUT antes del inicio de la actividad, teniendo la obligación de hacerlo. Básicamente aquí, ¿qué dice el artículo? Que la DIAN nos va a imponer una sanción de clausura del establecimiento, siempre y cuando pues tengamos una sede abierta al público, ¿sí? Y digamos que esa sanción de ese establecimiento, o de esa sede o de ese local, será por el término de un día por cada mes o fracción de mes de retraso en la inscripción. O si yo no tengo de pronto un establecimiento abierto al público, entonces digamos que hoy muchas empresas se mueven de manera virtual, entonces sería una multa equivalente a una VT por cada día de retraso en la inscripción para esas personas que no tienen un establecimiento que esté abierto al público. ¿Ok? Entonces, digamos aquí que la cuantía es la clausura del establecimiento, sea local o oficina, por el término de un día por cada mes de atraso. O esto, si yo tengo un establecimiento abierto al público. Si no tengo el establecimiento abierto al público, entonces me aplica una VT por cada día de atraso para quienes no tengan ese tipo de establecimiento. Entonces, sale un ejemplo. Nos dice el señor Heraclio Romero.
decide montar una tienda de abarrotes y se matricula en Cámara de Comercio el día 18 de enero de 2021, pero no se inscribe en el RUT. La DIAN realiza un programa de fiscalización por sectores económicos y encuentra el día 20 de mayo de 2021 que este señor Heraclio Romero ha iniciado la actividad comercial sin el cumplimiento de esta obligación. Entonces, ¿cuál es el monto que debe pagar por sanción? ¿Qué pueden deducir ustedes de este tipo de casos? Lo primero que nos tocaría es entrar y contar los días para poder determinar cuál sería la sanción. Pero antes de eso, tenemos que definir si él tiene un establecimiento virtual o un establecimiento físico. ¿Qué consideran? Eso es físico, profe. ¿Es Una físico? tienda de abarrotes. Perfecto, es físico. Entonces, ¿qué tipo de sanción le aplicaría en este caso? Habría que tomar es como el de atraso, por decirse en el RUT. El Sí, de sí. la que tiene un VT por mes. Y aquí van como, ¿qué? 4 meses. Pero bueno, ¿será que es una VT por mes? Por día. Cada día atraso. Por día, por día. Ok. Y aparte de que sea por día, al ser un establecimiento físico, ¿le aplica la liquidación de una multa de una VT por día? No, porque dice que para quienes no tengan establecimientos, sedes o locales. Perfecto, muy bien, Kelly. Espérenme porque yo les tengo que ir anotando los puntos. Kelly, Hernán. ¿Quién más estuvo participando? Perdón, es que no alcancé a anotar a todos. Tengo Kelly, tengo Hernán. ¿María Alejandra estaba? Sí, señor. Ok, ok. Listo, entonces, básicamente, bueno, ya sabemos que es un establecimiento abierto al público, entonces lo que le aplica es una sanción de cierre de el establecimiento. Eh, por, digamos que se le cierra el establecimiento un día por cada mes de atraso. En ese orden de ideas tenemos que determinar entonces cuántos días aplica, porque la sanción es por mes o fracción. Entonces, teniendo presente ese concepto, nos dice lo siguiente. La sanción por no inscribirse en el RUT antes del inicio de la actividad por parte de quien esté obligado a hacerlo. Pues, artículo 658 del Estatuto Tributario nos dice fecha en la cual nace la obligación de inscribirse en el RUT. Esto es importante. Esto es un formatico simplemente en donde uno coloca las fechas. Entonces, fecha en la cual nace la obligación. ¿Cuándo nació la obligación? Nos dice que eh, abrió una tienda de abarrotes, exacto, el 18 de enero de 2021. ¿Listo? Y el día que hizo la averiguación la DIAN, que dijo, mire, hice un programa de fiscalización por sectores y eso lo hice el día 20 de mayo, ¿ok? Entonces, ese es el rango de fechas con las cuales yo debo contemplar cómo o debo liquidar cuál es el monto de la sanción, ¿ok? Entonces, para eso hay que utilizar esta función en Excel. Se llama redondear punto más. Se las voy ay, espérenme, se las copio aquí al chat. Ay, salió. Sí. Bueno, se las voy a copiar igual, ya que les mostré el ejercicio. Soy muy inocente. Ustedes, ¿sí ven? Todo por ayudarles aquí con la fórmula. Listo, esa es la fórmula que hay que utilizar para contar días, ¿ok? Y aparte, nos hace un redondeo. Entonces, en ese orden de ideas, lo que hacemos es lo siguiente. Aquí, entonces, pues tenemos las dos fechas y calculamos esta funcioncita. Redondear más, que es tomar los 365 días del año y me toma el rango de la primera fecha, del 18 de enero de 2021 hasta el 20 de mayo de 2021 y me cuenta
digamos que lo divide entre 30 para calcularme en meses y me lo redondea, ¿ok? O sea, no me va a sacar 5.1, ni 5.2, ni 5.8, no, me lo redondea directamente. Aquí en este caso me lo deja en 5. Entonces, bajo esas condiciones, los meses o fracción de mes que él dejó de declarar fueron 5 meses, ¿ok? Si quieren aplicar la fórmula ahí en un Excel rápido y la validan. Sí, pero digamos que ahí da, digamos, 4 meses más 2 días, pero ya por 2 días ya cumple los, digamos, si sea un día que pase, ya son 5, ¿no? Perfecto, Hernán. Eso era lo que quería que llegaran. A eso es a lo que hay que tenerle mucho cuidado y a lo que hay que prestarle mucha atención. Tal cual como lo explica Hernán. Si aquí ya nos pasamos por 2 días, porque si hacen la cuenta de 18 a 18 son apenas 4 meses, pero como llegamos hasta el 20, que fue cuando la DIAN nos detectó que no estábamos inscritos en el RUT, ahí ya por habernos pasado esos 2 días, se configura un mes. ¿Por qué? Porque el estatuto tributario dice que es mes o fracción de mes, ¿ok? Por esa razón nos redondea y nos queda en 5 meses. ¿Listo? Eso es importante porque esto nos puede dañar la liquidación y digamos que si no, nos sanciona la DIAN y nosotros vamos y le hacemos la liquidación mal al cliente, pues otra vez lo van a volver a sancionar y pues vamos a quedar nosotros mal ahí frente a eso. Eh, ¿Cuál será el valor de la VT que tenemos que calcular en esa fecha? ¿O cuál es el año que debo calcular para determinar el valor de la VT? Año 2021, 2020. Ya el fecha en que se 2021. está Perfecto. haciendo la 2021. Sí, fiscalización. exactamente. Pero si esa fiscalización lo hubiera hecho en el 2023, imagínese lo que hubiera pasado. Desde el 18 de enero de 2021 hasta hoy, 28 de agosto de 2023. Imagínese la cantidad de meses y cuántos días le hubieran cerrado el establecimiento a este pobre señor. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Estos datos son bien importantes. Este 36.308, usted me dirá, pero ¿para qué si ya sabemos que son 5 días lo que le van a sellar? Ok, válido, pero igual vale la pena realizar el ejemplo completo con el propósito de determinar, ok, como es físico, son 5 días, pero si hubiera sido virtual, entonces la sanción ya le aplica a él de otra manera. Aquí decimos que es clausura del establecimiento de comercio por 5 días. Sanción para quienes no tengan establecimiento sede, local, negocio u oficina, 181.540. ¿Ustedes están de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Ok, Ahí tiene ¿por que qué? pagar la mínima. Tiene que pagar la mínima porque son 181 le está dando para el pago, pero la mínima son 10 VT, sería 360.000 pesos. Ok, ¿alguien tiene alguna otra opinión al respecto? ¿Eso te da puntos, María? Muy bien. ¿Están de acuerdo? No, aquí no hay respuestas malas. Aquí yo a nadie le pongo puntos negativos, así que no se preocupen por eso. Profe, luego no son 5 meses. Sí, son 5 meses. Y la compañera, ¿por qué dijo 10? 10, bueno, no sé, no lo escuché, pero bueno, igual. Eh, No, lo que dije fue que la sanción le está dando a pagar 181, pero la norma dice que yo no puedo pagar menos de la mínima y la mínima son 10 VT, que sería 360.000 pesos para esta ok, sanción. sí, bien, está bien el concepto. Pero bueno, mm, ¿será que está bien liquidado?
No, profe, porque ahí dice un día por cada día de retraso. Una VT por cada día de retraso. Exacto. Ahí hay que Muy bien. retractarse. Muy bien. Sí. Qué bien, qué bien. Perfecto. Aquí dice el artículo 658, raya 3, habla acerca de las sanciones relativas al incumplimiento de la obligación de inscribirse en el RUT y obtención del NIT. Dice, sanción por no inscribirse en el RUT antes del inicio de la actividad por parte de quien está obligado a hacerlo. Se impondrá la clausura del establecimiento, sede, local, negocio o oficina por el término de un día por cada mes o fracción de mes de retraso en la inscripción o una multa equivalente a una VT por cada día de atraso. Entonces, ojo con eso, ¿listo? Porque mire que fácilmente uno dice, ah, claro, 5 meses por 36.000, claro, 181.540, ¿sí? Es la fácil y eso nos queda mal. Pero digamos que en este caso, por ser de 5 días, está bien, pero la liquidación es la que nos queda mal, ¿ok? Por eso le pongo la X, porque esa liquidación está completamente mal. Yo tengo que contar los 5 meses, o sea, el total de días por los 30 y por el valor del OVT. Dime, Hernán. Es decir, 122 días. Exactamente. Entonces, digamos que ahí nos cambia completamente la situación, ¿no? Entonces, aquí tengo el mismo caso. Entonces, ya aquí la fórmula cambió. Mire que aquí ya la fórmula es redondear más. ¿Se acuerda que la otra era dividido entre 30 para calcular los meses? Aquí no vamos a calcular meses, aquí vamos a calcular días. Entonces, es días 360 sobre el rango de fechas y todo esto lo único que decimos es que nos lo redondee y queda en 122. Sería 122 días por 36.308, nos da la módica suma de 4.429.576. Ahí en ese caso uno que dice frente a una multa de esas, cómame tierra y escúpeme en Cancún, porque no hay de dónde más Uy, agarrarse. sí. 4.429.000 pesos. Redondéelo, 4.430.000. Entonces, complejo, ¿no? Hay que tener mucha precaución. Les voy a copiar esta formulita, esta fórmula, que es la de los días, para que la tengan ahí presente. Entonces, la primera fue de meses, esta es de días. ¿Listo? Gracias, profe. No, a ustedes. Entonces, 122 días, clausura del establecimiento, 4 millones, listo. Aquí se ratifica lo que habíamos dicho de que era, bueno, lo que había dicho María Alejandra, que era de una VT por cada día de atraso, importante eso. eh, por, digamos que en el RUT pasa este tipo de liquidaciones, ¿sí? En el RUT se llega a este nivel de detalle. Entonces hay que tener mucha precaución. Y vuelvo y hago énfasis en que pues es 5 días porque lo que estamos haciendo referencia es a una tienda abierta al público, entonces no aplica la multa como tal monetaria, pero sí aplica la multa de cierre del establecimiento por 5 días. ¿Ok? Es Listo, preferible fácil. tener una tienda abierta que Sí, una exacto, virtual. que tenerla virtual, imagínense, se nos va, pero nos puede estar quebrando una multica de esas. ¿Ustedes claros hasta ahí? Sí, profe, claro. Perfecto, Sí, profe. perfecto, muy bien, muy bien. Entonces miremos ahora otro ejemplo, otro caso, también por no inscribirse en el RUT, nos dice que, bueno, la misma condición. Entonces, clausura el establecimiento sede local por el término de un día por cada mes de atraso o una multa de una VT por cada día de atraso. Y nos dice, el señor Gildardo Tanche decide vender ropa a domicilio sin establecimiento comercial abierto al público. Se matricula en Cámara de Comercio el día 26 de abril de 2021, pero no se inscribe en el RUT. La DIAN realiza un programa de fiscalización por sectores económicos y encuentra que el día 29 de junio de 2021, que ha iniciado la actividad comercial sin el cumplimiento de la obligación. ¿Cuál es el monto que debe pagar por sanción? ¿Se le miden a hacerlo solitos? ¿Qué pasó? Sí, profe, tocaba abrir un Excel. Ok, dale.
Hágale fresco que yo, Yo todo también esto estoy son, haciendo un Excel. eso, perfecto, qué bien, qué chévere. Háganle ahí, tranquilos. Profe, a mí me dan 2.287.404. ¿Cómo lo hice? No sé. Ok, 2 millones, ¿cuánto, perdona? 2.287.404. Ok. Bueno, hay que redondear. ¿Tú sí utilizaste la fórmula? Ah, ok, no. O sea, que fue días. Espérame, entonces ya lo hago con la fórmula. Ok. A mí me da 2.287.404 Ya dio igual que a mí. Sí, eso da. A mí también me da igual. con 63 días de sanción. 66 días. Sí. 63 sí, o sea, 3 meses, 63 días. Ok, 63 perfecto. días, sí. Entonces, la fecha 26 de abril de 2021, que fue cuando él se matriculó en la Cámara de Comercio, lo detectaron el 29 de junio de 2021. Aplicando la fórmula, nos da los 63 días. Eso por el valor de la VTI, 36.308. Eh, si hubiera sido un establecimiento abierto al público, le aplicaría una sanción de 3 días, ¿sí? Pero como no es sino, no tiene establecimiento abierto al público, la multa es de 2.287.404. Muy bien. Tanto Kelly como Hernán y María Alejandra tienen su punto. Eh, la sanción, obviamente, por 2.287.000, perdón. Aquí importante, esto tiene que darnos en cifras cerradas, ¿ok? 2.287.000 cerrados con el propósito, digamos que cuando uno va a hacer una liquidación de un impuesto,
o de una sanción, todo se da en cifras cerradas, no se da así en pesos de 404, de 310, sino que se aproxima al siguiente 1000. ¿Listo? Bien. Miremos entonces otro tipo de caso. Por no exhibir el RUT en un lugar visible al público. Entonces, ¿cuál es la sanción por este tipo de inconvenientes que se puedan llegar a presentar? Básicamente se impondrá una multa equivalente a 10 VTs. Más o menos lo que nos estaba diciendo al comienzo María Alejandra, que era el monto de una sanción mínima. ¿Listo? En ese orden de ideas, entonces nos dice que el señor Bernardo Gutiérrez es dueño de una peluquería y se encuentra matriculado en Cámara de Comercio e inscrito en el RUT bajo régimen simplificado desde el 6 de mayo de 2021. La DIAN hace un programa de fiscalización el 27 de agosto de 2021 y encuentra que dentro del cumplimiento de deberes formales, encuentra que don Bernardo exhibe en un lugar visible la matrícula de Cámara de Comercio, pero no el RUT. Entonces, ¿cuál es el monto que debe pagar por esta sanción? 363,080 es la sanción mínima. Ok, pero entonces, sí, está bien, pero entonces hay que tener presente, El coloco una- redondeo. sí, por un lado, y por el otro, que esto está estipulado en el Estatuto Tributario, ¿no? Sanción por no exhibir en lugar visible al público la certificación de la inscripción en el Registro Único Tributario por parte del responsable del régimen simplificado del IVA. Entonces se impondrá una multa equivalente a 10 VTs. Entonces, es tomar los 36.308 por las 10 VTs, 363.080, que esto equivale a 363.000 pesos por el tema de la sanción mínima. ¿Listo? Muy bien, Hernán. Este estaba facilísimo, ¿no? ¿Qué pasa cuando llegamos al otro nivel de las sanciones y es por no actualizar la información dentro del mes siguiente al hecho que genera esa actualización? Entonces, la cuantía es sanción por no actualizar la información dentro del mes siguiente al hecho que genera la actualización por parte de las personas o entidades inscritas en el RUT. Y para este tipo de casos, cuando eso ocurre, se impone una multa equivalente a una VT por cada día de retraso en la actualización de la información. Cuando la desactualización del RUT se refiere a la dirección o a la actividad económica del obligado, la sanción será de 2 VT por cada día de retraso en la actualización de la información. O sea, más dura todavía. Entonces, nos dice, el señor Virgilio Barco está registrado en el RUT como asalariado y decide vender mercancía el 16 de agosto de 2021. Entonces, está como asalariado, pero adicional a eso decide también vender mercancía. ¿Qué sé yo? Vende Leonisa, vende, ¿qué otras cosas hay por catálogo? Todas esas ventas que se hacen a través de catálogo, este señor se empezó a mover con esas ventas. Y sucede que el hecho de vender esa mercancía le genera más del 80% del total de sus ingresos. ¿Qué creen que pasó ahí? Cambió su actividad principal y el Exactamente. salariado pasa a actividad secundaria. Exacto, María Alejandra, muy bien. Entonces, el señor Barco presenta declaración de renta sin actualizar la actividad económica en el RUT y la DIAN genera un requerimiento para sancionarlo el día 20 de octubre de 2021. Al comprobar por cruce de información con Cámara de Comercio que ejerce esta actividad comercial, ¿cuál es el monto que debe pagar por sanción? Entonces, tenemos nuestro cuadrito de siempre. Entonces, la fecha es 16 de agosto de 2021, ¿sí? Cuando lo detecta la DIAN, fue el 20 de octubre de 2021, entonces la cantidad de días que ahí aplica es 64, que es esta la fórmula redondear punto más, días 360 por el rango de fechas y se redondea al 0. Esto nos da 64 días. El valor de la VT del 2021 es 36.308. Entonces la sanción por no actualizar es de 2.323.712. Y si hubiera sido por el tema de no haber actualizado la dirección o la actividad económica, que en este caso fue lo que pasó, sería de
4.647.424. ¿Ok? ¿Sí quedó claro el ejemplo? Sí, profe, sí. Ok, perfecto. Listo. Entonces, claro, digamos que hay que tener eh, digamos que debemos estar muy atentos a ese tipo de situaciones porque eso se presenta en la vida real, ¿ok? Muchas veces bueno, es muy difícil que una persona eh, la detecte, la dian de esta manera, pero pues puede que suene como un caso hipotético, pero se ha llegado a presentar ese tipo de situaciones. Sobre todo cuando la DIAN sale a hacer esos procesos de fiscalización y accidentalmente se topa con ese tipo de situaciones y eso de una vez le acarrea sanciones a las personas. ¿Listo? Bien. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Jamie. Digamos, si la actividad principal es asalariado, ¿sí? Pero Dime. se compra un activo, digamos, se compra un bus y se está recibiendo ingresos por ese bus. ¿Cómo se pone la actividad? Bueno, digamos que ahí básicamente lo que nos exige el RUT es determinar cuál es la actividad principal que está desarrollando ese contribuyente. Y ahí hay que determinar, como en el caso que estábamos viendo ahorita, determinar realmente cuál es la actividad principal, si es la de asalariado o, en el caso que veíamos, la de vender mercancía. En este caso, se logró determinar que la persona, el 80% del total de sus ingresos proviene de la venta de mercancía y él aparecía en el RUT como asalariado. Por esa razón fue que le aplicaron la sanción del doble de las VT. ¿Por qué? Porque no había actualizado ese tipo de actividad. En este caso hay que determinar si esa actividad, es que ahí hay que estar mirando cada año para proceder a actualizar el RUT y poder determinar cuál es la actividad que me está generando hoy en día más ingresos. ¿Ok? Posiblemente, no he visto el caso, pero posiblemente la DIAN le diga, bueno, eh, compruébeme que esa es la actividad con la cual usted está recibiendo más ingresos, ¿sí? De pronto si es asalariado, pues por concepto de los pagos de nómina que le están haciendo en los extractos bancarios, pues se puede llegar a determinar y también por los movimientos que haga la persona de esa segunda actividad, se podría llegar a determinar cuál es la que más le está generando los ingresos hoy en día. Pero en este tipo de casos sí es importante determinar ahí cuál es la primera, la actividad principal en este caso. La persona que nombras, Jamie, bueno, a la persona a la que haces referencia, eh, ¿cómo son sus ingresos o tienes alguna cifra en la cabeza que puedas determinar, pues como para poder determinar si es la actividad principal o no? Sí, profe, digamos, recibe, en la empresa pagan como 2 meses atrasados, digamos, liquidan lo que recibe de ingresos del bus, ¿sí? Y más o menos hay meses que son 5 millones, hay otros que son 30 millones, hay otros que son 15 millones, pero tiene pues un salario básico. Ok. Entonces ahí sí, no sé. Bueno, ahí habría que, esos ingresos se los certifican por medio de un documento de certificado de ingresos y retenciones. Pues ahí pues, lo que pues le llega solamente como digamos lo que le dan en el banco de lo que recibe, ¿sí? Porque tiene como una cuenta de ahorros donde recibe todo. Entonces, yo estaba pues leyendo y no sabía si ahí tendría que abrir otro tipo de cuenta, pues para el ingreso del salario e ingreso pues sobre la otra actividad. Bueno, pues digamos que Y si le tanto hacen pues retención, creo que sí. exacto, es que a eso era donde quería llegar, porque si a esta persona le hacen retenciones, obligatoriamente digamos que la empresa está obligada a emitirles este certificado de ingresos y retenciones, en donde ahí se puede constatar el monto de ingresos de una actividad y el monto de ingresos de la otra, y con base en eso proceder a actualizar el RUT. ¿Ok? Entonces, sería utilizar ese tipo de criterio
con el propósito de poder estimar cuál es la que realmente es la actividad principal que está desarrollando esta persona y con base en eso proceder a actualizar el root. Pero es importante determinarlo para poder saber si le están practicando retenciones en la fuente, porque eso también pues es una disminución de su impuesto de renta. Entonces, si no le están entregando el documento y la persona pues de pronto no ha caído en cuenta o simplemente por el hecho de que sus ingresos fluctúan mes a mes, omite ese tipo de situaciones, pues digamos que está cometiendo un error y posiblemente está dejando digamos que está pagando más renta, no está descontando esa retención que le están practicando en la organización. Entonces sí considero que ahí le deberían, es decir, la entidad debe estar presta a emitirle ese certificado de ingresos y retenciones a esta persona para que con base en eso pues se pueda tomar la decisión de cuál es la actividad principal. Pero es lo primero que hay que hacer, determinar por qué no se lo están entregando. Ok, profe, gracias. Ok, Jamie. Entonces, bueno, mirábamos este caso, redondear, entonces por ser la actividad principal que no la había actualizado, se le duplicó la multa, pasando de 2.323.000 a 4.647.000. Miremos este otro caso. Dice, la señora Yesenia Ortiz está registrada en el RUT como comerciante al por menor. La DIAN produce un requerimiento para sancionarla al comprobar por cruce de información con Cámara de Comercio y por visita ocular a la existencia del establecimiento, comprueba que la actividad se desarrolla en otro sitio. O sea, es tema de dirección. Ya no, o sea, está desactualizada la dirección en el RUT. Entonces, bueno, ahí me quedó mal. La cuantía, sanción por informar datos falsos, incompletos o equivocados por parte del inscrito del obligado a inscribirse en el RUT y se impondrá una multa equivalente a 100 VTs. Esta es dura, ¿ok? Entonces, pues básicamente esta es si bien es cierto la sanción es dura, es de las más chéveres de liquidar porque es muy fácil. Es simplemente tomar el valor de la VT del año, en este caso el 2021, 36.308, y se multiplica por las 100 VTs que nos da los 3.630.800 pesos. Esa es simplemente la sanción que aplica en este tipo de situaciones en donde la persona no actualizó la dirección. Digamos que eso lo toma la DIAN, pues básicamente como un dato equivocado y procede la sanción. ¿Ok? Esta es otra. Aquí nos indica que la entidad PYME-SAS, que opera desde el año 2020, en la Asamblea General de Accionistas reunida el 31 de marzo de 2022, decidió cambiar su representante legal suplente. Dicho cambio aplicaría desde el 1 de abril de 2022, pero hasta la fecha 6 de octubre de 2022 no ha realizado la actualización respectiva del RUT. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuál sería el monto de la sanción por no actualizar la información dentro del mes siguiente al hecho generador por parte de esta entidad inscrita en el RUT? Les doy 10 minuticos para que lo hagan con asiento contable. A ver qué tal les va. ¿Les parece?
Ya me dio 7.031.000 pesos. Ok, listo. Entonces, María Alejandra, 7 millones. 31 para 185 días. Ok, A mí me da 7.846.220. 7,846. Listo. ¿Alguien más quiere dar cifras? ¿O pasamos a resolverlo de una vez? Ojo con este artículo, ¿no? El 658 raya 3 del Estatuto Tributario dice sanción por no actualizar la información dentro del mes siguiente al hecho que genera la actualización por parte de las personas o entidades inscritas en el RUT. Entonces, cuando dice aquí el ejercicio, en la Asamblea General de Accionistas reunida el 31 de marzo de 2022, se decidió cambiar al representante legal suplente. Este cambio aplicaría desde el 1 de abril, es decir, al día siguiente, ¿ok? Pero digamos que nosotros podemos actualizar esa información dentro del mes siguiente, es decir, tenemos todo abril para proceder a actualizar esa información en el RUT. Entonces, ¿desde cuándo correría la sanción? 1 de El mayo. 1 de mayo. Exactamente, muy bien, 1 de mayo. ¿Así hicieron los cálculos? No, 1 Ok, de abril. listo. No, Entonces, ajustenlo, ajustenlo y me dicen. Ajá. Bueno, me da Tranqui. 5.891.000. 5 millones. 891. Perfecto, muy bien. Ahora sí. si da Entonces, 5.890.620. exactamente. Entonces lo redondea uno y queda en 5.891.000. Muy bien, Kelly. Muy bien, María Alejandra. Entonces, ay, quedó mal. Entonces, Profe, ¿puede dime. puede regresarse para la Claro. diapositiva anterior donde está el ojo? Ajá, gracias. Gracias, profe. No, tranquila. Entonces, eh, bueno, me quedo mal ahí. Entonces, fecha desde la cual se debía actualizar la información, 1 de mayo, ¿ok? Del 2022 y fecha en la cual se va a pagar la sanción, 6 de octubre. ¿Listo? Eso nos da un total de 155 días y nos indica aquí que el cálculo de la sanción se hace de la siguiente manera. El numeral 3 del artículo 658 del Estatuto Tributario señala que se impondrá una multa equivalente a una VT por cada día de retraso en la actualización de la información. Por lo tanto, la liquidación de la sanción por no actualizar en el RUT el nombre del nuevo representante legal suplente en la entidad PYME-SAS será de 5.891.000 como se expone a continuación. Días de retraso, 155 por el valor de la VT nos da 5.891.000 pesos. ¿Y cómo sería el asiento contable? ¿Cómo se les ocurre? Recuerden que no hay respuestas malas. Gasto no deducible contra cuenta por pagar sanción DIAN. Ok. ¿Alguien más? Entonces, ¿cómo quedaría ese registro contable? Las sanciones tributarias se contabilizan como un gasto, el cual tendrá un tratamiento de no deducible en la declaración de renta del contribuyente. Este gasto se registra contra la cuenta de efectivo y equivalente al efectivo al momento del pago así.
53.95, gasto por sanciones tributarias, débito 5.891.000 contra 11.10, efectivo y equivalentes al efectivo, bancos 5.891.000 pesos. ¿Ok? ¿Fácil? Sí, señor. Perfecto, muy bien. ¿Listo? Pues, Dime. Medio Punto, punto, señor. profe. Perdón, perdón. Medio punto. No, sí, claro, aquí yo las tengo, hoy se han hecho puntos por todo lado. Cuéntame, Nerea. Es que estaba acá, es que yo estoy viendo el celular y no tengo Excel, pero estoy sacando mis cuentas de los meses y Sí, ¿cómo da 155 días? O sea, cuento el mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. sí. Entonces aquí tenemos el rango de fechas del 1 de mayo al 6 de octubre. ¿Listo? Y con la formulita que les copié en Excel, la de los meses, perdón, la de los días, les da los 155 días. Profe, ¿y qué valor de VT utilizó ahí en ese año? En el La de, 2022, dos- 38.000 algo. Ah, 30. exacto, 2022. 38.004. Exacto, muy bien, Kelly. Listo, entonces, uy, ahora esto se pone ladrilludo porque nos toca hablar acerca de los actos administrativos de la DIAN, pero no se me van a dormir. Bueno, básicamente, cuando hablamos de los actos administrativos de la DIAN, mm, digamos que nos toca, ahí hay que tocar mucho tema, sobre todo legislativo. Los actos administrativos que profiere la DIAN son básicamente notificación de de las actuaciones de los contribuyentes, el emplazamiento, hay un requerimiento especial, también genera una liquidación de revisión, profiere una liquidación provisional y emite una liquidación de aforo. ¿Ok? Estos son los 6 tipos de actos administrativos que emite la DIAN al momento de generar algún tipo de sanción a algún contribuyente. Entonces, digamos que aquí el artículo 560 del Estatuto Tributario establece que los funcionarios y las dependencias de la DIAN poseen una serie de facultades. ¿Para qué? Para proferir esos actos administrativos. De esa manera, digamos que esos funcionarios, pero son los funcionarios de nivel ejecutivo, ¿sí? Allá hay funcionarios facilitadores, asistentes, profesionales, hay gestores, ¿sí? Entonces, los de nivel más, los de nivel ejecutivo son las personas que pueden delegar esos deberes a funcionarios de dependencias bajo su responsabilidad. O sea, digamos que yo estuviera en un cargo de nivel ejecutivo, yo le puedo decir a alguien de pronto de un nivel de profesional, decirle, oiga, encárguese por favor de emitir estos actos, por ejemplo, estos emplazamientos para los siguientes contribuyentes. Y eso me queda a mí como responsable, ¿ok? Puede que la persona, el profesional que lo hizo, me esté colaborando, pero está bajo mi responsabilidad el tema de emitir este tipo de actos administrativos. Yo soy el que lo debo poner la cara frente al tema de si de pronto esa persona comete algún error, entonces yo soy el directamente responsable. Eh, por otra parte, digamos que la competencia funcional sobre todo lo que tiene que ver con los fallos de esos recursos de reconsideración contra los actos que emite la DIAN, en donde digamos que se lleguen a determinar impuestos y sanciones, se asignará de acuerdo con la cuantía del acto del objeto recurso que se está imponiendo. Es decir, no, digamos que por valores, por montos de esas sanciones, esos se aplican a diferentes seccionales de la DIAN. No, digamos que si yo tengo una sanción de un contribuyente en Buenaventura por 14.000 millones de pesos,
pues yo como DIAN no se lo voy a asignar a la seccional de Buenaventura porque puede que sea el amigo, puede que no haga ninguna gestión de cobro, puede que algo pase ahí, algún acto de corrupción. Entonces, esas cuantías grandes directamente las maneja la DIAN, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que si la cuantía, incluyendo las sanciones, ¿sí? Es inferior a 2.000 VTs, que eso, bueno, 2.000 VTs, si alguien es por ahí la calculadora más rápida del oeste, 2.000 VTs por el valor de la VT de este año, eh, digamos que ese tipo de sanciones debe dar que como unos 80 millones, más o menos. Ese tipo de sanciones son... 84, Perfecto, Kelly, muchas gracias. casi 85. Perfecto. Digamos que esos 85 millones, hasta 85 millones son competencia de cobro de los funcionarios y dependencias de la Dirección Seccional de Impuestos de Aduanas en esa ciudad, por ejemplo, en Buenaventura. O sea, esa seccional de Buenaventura puede ejecutar los cobros hasta de 2.000 VTs. Si la cuantía supera o está en el rango entre 2.000 VTs a 20.000 VTs, es decir, como de 80 millones a 800 millones, no, 800 millones como mucho, bueno, entre 2.000 y 20.000 VTs, ese monto recae sobre los funcionarios y las dependencias de las direcciones seccionales de impuestos de aduanas o de impuestos y de aduanas nacionales de la capital del departamento en el que está ubicada la administración que emitió ese acto. Entonces, si fue en Buenaventura, ellos pueden cobrar hasta 2.000 VTs. Pero si es una sanción en Buenaventura a un contribuyente en donde son, qué sé yo, 10.000 VTs, o sea, está en el rango de las 2.000 a las 20.000 VTs, le vamos a cobrar una multa de 10.000 VTs. Esa multa la gestiona la Dirección de Aduanas, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Cali, ¿ok? O sea, de la capital del departamento. Esa es la que entra a gestionar ese tipo de sanción. Pero si la cuantía supera las 20.000 VTs, los funcionarios y las dependencias del nivel central de la DIAN son los que tienen la competencia para fallar los recursos de reconsideración. Vuelvo y digo, aquí ¿qué es un recurso de reconsideración? Cuando yo, DIAN, emito una sanción para algún contribuyente, ese sancionado, por temas de derecho administrativo, tiene la potestad de defenderse. Entonces él puede pelear y decir, no, mire, ustedes hicieron mal eso, yo no tengo por qué pagar y entonces hay un problema. Ese recurso de reposición no es que entre de inmediato, todo eso tiene unos plazos, eso lo vamos a ver más adelante. Todo tiene unos plazos. Y ese recurso de reposición, lo que entra a definirse es dependiendo los montos. Entonces, si ese recurso de reposición se interpuso porque hay una persona que debe pagar 1.900 VTs, ¿quién lo debe resolver? Hablando del caso de Buenaventura, Cali y Bogotá. Entonces, el de 1.900 VTs, ¿quién lo debe resolver? La seccional de Buenaventura, digamos, el municipal. Perfecto. Exactamente, Hernán. Esa la debe resolver la seccional de Buenaventura. Si es una multa entre 2.000 y digamos que de 15.000 VTs, ¿quién la debe resolver? Digamos, sería en la capital, Cali, ¿sí? La Perfecto, muy seccional bien. Muy sí, bien. Y si es superior a 20.000, la seccional nacional, Bogotá. exacto, Bogotá. Muy bien. Eso es lo que prácticamente nos hace ver y digamos que eso vale la pena tenerlo claro. Yo voy a hacer otras clasecitas en donde
como les decía en la sesión sincrónica número 1, vamos a hacer de cuenta que somos los abogados de una empresa que la está sancionando la DIAN. Entonces, vamos a mirar cómo lo defendemos, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que mirar bien las fechas, montos de la sanción, qué tipo o sea, bajo qué tipo de estos actos administrativos me notificaron, ¿sí? Porque esto puede hacer que un proceso administrativo se caiga, ¿sí? Si a mí me notifican, me hacen un requerimiento especial antes de haberme hecho un emplazamiento, ya ese proceso se cae, ¿ok? Si a mí me hacen un emplazamiento y yo no doy respuesta y después me llega el requerimiento especial, de mala, yo ya perdí mi oportunidad de defenderme, entonces ya tengo que asumir la liquidación que me haga la DIAN. Entonces digamos que hay una serie de reglas frente a todo esto, ¿listo? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo se notifican esas actuaciones de la DIAN? Digamos que esas actuaciones, eso se llaman actos administrativos. Entonces, esas actuaciones administrativas de la DIAN deben ser notificadas a quien afecte, es decir, al empresario, al representante legal o a su apoderado, y la forma de la notificación depende del acto que se desee comunicar. Es decir, ese contribuyente o porque es que aquí no solamente aplica para un contribuyente, sino puede ser para el contribuyente, para el responsable, para el agente retenedor o declarante, debe ser notificado según la naturaleza del acto. Entonces, para eso, el artículo 565 del Estatuto Tributario nos indica que esas notificaciones, bueno, veámoslo acá. Esas notificaciones de las actuaciones se deben notificar de la siguiente manera. Entonces, formas de notificación de las actuaciones de la Administración de Impuestos. Dice así, los requerimientos, autos que ordenen inspecciones o verificaciones tributarias, emplazamientos, citaciones, resoluciones en que se impongan sanciones, liquidaciones oficiales y demás actuaciones administrativas deben notificarse de manera electrónica, personalmente o a través de la red oficial de correos o de cualquier servicio de mensajería especializada debidamente autorizada por la autoridad competente. Y viene un inciso que fue modificado y dice, las providencias que decidan recursos se notificarán personalmente o por edicto si el contribuyente responsable, agente retenedor o declarante no compareciera dentro del término de los 10 días siguientes contados a partir del día siguiente de la fecha de introducción al correo del aviso de citación. En este evento también procede la notificación electrónica. Y luego dice otro inciso adicionado por la ley 1607 del 2012, dice que el edicto de que trata el inciso anterior se fijará en lugar público del despacho respectivo por el término de 10 días y deberá contener la parte resolutiva del respectivo acto administrativo. También dice que en la notificación por correo de las actuaciones de la administración en materia tributaria, aduanera o cambiaria, se practicará mediante entrega de una copia del acto correspondiente en la última dirección informada por el contribuyente responsable o agente retenedor o declarante en el RUT. En estos eventos también procederá la notificación electrónica. Por eso es que todo hoy en día la DIAN se esfuerza mucho en que ese correo electrónico sea real, sea veraz, exista y sobre todo que lo actualicen, ¿no? Porque pues, muchas veces pasa que colocan el correo, se registran en la DIAN con el correo de, qué sé yo, Juanita y Jaimito, ¿sí? @hotmail.com y ya terminó, Jaimito ya terminó con Juanita y ahora como ese ya no es el correo y como él salió mal con ella, entonces no volvió a entrar a ese correo y ahí es a donde la DIAN le está haciendo todo este tipo de notificaciones. Entonces, si él deja vencer esos plazos, obviamente está perdiendo el caso. Y el hecho de perder el caso, imagínense que sea por ahí de pronto de un omiso que no presentó la declaración de renta. ¿Qué pasa? Que la DIAN lo emplaza, ¿sí?
le hace los diferentes llamados, pero al ver que usted no responde, la DIAN dice, ah, bueno, entonces como él no me ha respondido, entonces yo le voy a hacer la liquidación. Y la liquidación de la DIAN, ¿cómo él hace? Con base en la exógena y le saca los cálculos. ¿Cuál es el problema? Que puede haber costos y gastos que en la exógena no estén, ¿sí? Que puede haber que haya alguna información errada en la exógena, porque eso pasa. Entonces, en ese tipo de casos, pues digamos que ahí se puede llegar a presentar una sanción bastante onerosa por el simple hecho de que esta persona nunca se dio por enterada, ¿ok? Por solo por no tener acceso a ese correo que ya había reportado a la DIAN y que por decisión propia dejó de seguir utilizando. Nos dice aquí que cuando el contribuyente responsable, agente retenedor o declarante no viene informado una dirección a la administración tributaria, la actuación administrativa correspondiente se podrá notificar a la que establezca la administración mediante verificación directa o mediante la utilización de guías telefónicas. ¿Quién sabe qué guías? Porque eso ya no existe. Directorios y en general de información oficial, comercial o bancaria. Cuando no haya sido posible establecer la dirección del contribuyente responsable o agente retenedor o declarante, por ninguno de los medios señalados, los actos de la administración les serán notificados por medio de publicación en un periódico de circulación nacional. Cuando la notificación se efectúe en una dirección distinta a la informada en el RUT, habrá lugar a corregir el error dentro del término previsto para la notificación del acto. Otra sanción. Y viene otro parágrafo que dice que cuando durante los procesos que se adelanten ante la administración tributaria, el contribuyente responsable, agente retenedor o declarante actúe a través de apoderado, la notificación se surtirá a la dirección de correo físico o electrónico que dicho apoderado tenga registrado en el RUT. Y las actuaciones y notificaciones que se realicen a través de los servicios informáticos electrónicos de la DIAN como certificadora digital cerrada serán gratuitos en los términos de la ley 527 del 99. Parágrafo cuarto nos dice que todos los actos administrativos de que trata este artículo, incluidos los que se profieran en el proceso de cobro coactivo, se podrán notificar de manera electrónica siempre y cuando el contribuyente responsable, agente retenedor o declarante haya informado un correo electrónico en el RUT, con lo que se entiende haber manifestado de forma expresa su voluntad de ser notificado electrónicamente. Entonces, mire que el alcance que tiene el hecho de yo reportar mi correo electrónico en el RUT, ya estoy diciendo, con eso estoy aceptando tácitamente que la DIAN me puede notificar a través de correo. ¿Listo? Es complejo y usted dirá, pero entonces yo no vuelvo a colocar el correo, ¿no? Y póngale cuidado que no le deja guardar la actualización del RUT si usted no tiene ese correo. Entonces ya es un dato obligatorio. Para estos efectos, la DIAN deberá implementar mecanismos correspondientes en el RUT y habilitará una casilla adicional para que el contribuyente pueda incluir la dirección de correo electrónico de su apoderado o sus apoderados, caso en el cual enviará una copia del acto a dicha dirección de correo electrónico. Y lo dispuesto en este artículo aplica para la notificación de los actos administrativos expedidos por la UGPP. Bueno, esto de los actos administrativos, pues siempre es como larguito. Miremos ahora lo que es el emplazamiento. ¿Listo? Digamos que cuando se habla del emplazamiento, ¿el emplazamiento qué es? Bueno, obviamente es un documento, ¿sí? Pero que tiene la característica de ser un acto administrativo, es decir, un fallo que da la DIAN, ¿ok? Entonces, eso es un acto administrativo. Entonces, el emplazamiento es un acto administrativo en el cual aparece la decisión que tomó quién, la DIAN, respecto a qué, respecto a ese contribuyente, ¿ok? Entonces, la DIAN puede emitir emplazamientos ¿para qué? Para corregir o para declarar. Es decir, puede emitir un emplazamiento para los inexactos, que son los que hay que corregir, los que en algo se equivocaron, o los omisos, que son los que omitieron su obligación de declarar. Entonces, de esta manera, si ese contribuyente no presentó la declaración tributaria, teniendo que haberla presentado, ¿qué va a pasar con él? Va a ser emplazado. ¿Por quién? Por la DIAN, ¿ok? Y esa persona que va a tener, va a contar con un mes
para presentar la declaración correspondiente, debiendo liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad que aparece dentro del artículo 642 del Estatuto Tributario. En caso de que ese contribuyente, digamos que se haga el loco y omita el emplazamiento para declarar, la DIAN podrá aplicar la sanción por no declarar del artículo 643 del Estatuto Tributario, y sobre ese caso particular se debe tener en cuenta que la DIAN puede llegar a requerir al contribuyente para que cumpla la obligación de declarar dentro de los 5 años siguientes al vencimiento del plazo. Y adicional a eso, digamos que si la DIAN detecta que en la declaración ese contribuyente omitió determinada información, o puede darse el caso que también ese contribuyente haya suministrado información de forma errada, puede emplazarlo con el propósito de obligarlo a efectuar las respectivas correcciones. Y digamos que ahí sale el artículo 685 del Estatuto Tributario, ese artículo que dice, nos establece que con ese emplazamiento para corregir, se pretende que el contribuyente, obviamente, realice esa corrección de la declaración dentro del mes siguiente a la notificación. Y además, si la inexactitud se configura por diferencias de interpretación o de criterio señaladas por la DIAN dentro del mismo emplazamiento, pues no será necesario liquidar la sanción por corrección. Y si ese contribuyente, digamos que a usted lo emplazaron y usted no respondió, entonces la DIAN podrá modificar por una sola vez la liquidación privada a través de la liquidación de revisión. ¿Ok? Esa liquidación de revisión está dentro del artículo 702 del Estatuto Tributario. Y ahí, digamos que ese emplazamiento para corregir se efectúa de manera previa al requerimiento especial. Sin embargo, esto no implica que de manera obligatoria la DIAN deba enviar en primera instancia el emplazamiento para posteriormente enviar el requerimiento especial. ¿Por qué? Porque el primero es optativo. ¿Okay? Y adicionalmente es necesario tener presente que el requerimiento especial puede ser reemplazado por una liquidación provisional. ¿Okay? Entonces aquí el artículo 642 nos dice extemporaneidad en la presentación de las declaraciones con posterioridad al emplazamiento. Es decir, el contribuyente responsable, agente retenedor o declarante que presente la declaración con posterioridad al emplazamiento deberá liquidar y pagar una sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción del mes de mes calendario de retardo equivalente al 10% del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria sin exceder el 200% del impuesto o retención según el caso. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted se da cuenta que usted no declaró y usted de inmediato actúa, presenta la declaración y dice, pucha, me toca ahora pagar una sanción, la sanción no es del 10%, es apenas del 5%. Entonces, si usted tiene que pagar, qué sé yo, 10 millones de impuesto, a eso se le calcula el 5% de sanción. Entonces, 10 millones más el 5% de la sanción. Pero sin que esa sanción exceda el 100% del impuesto que va a pagar. Es decir, que ese 5% nunca vaya a ser mayor a los 10 millones. En el ejemplo que les estoy colocando. Aquí, con esta sanción, después de que la DIAN me emplaza, las cosas se me duplican. Entonces ya no voy a pagar el 5%, sino el 10% de sanción y ese monto que no exceda el 200%. ¿Ok? Antes era el 5% de sanción y que no exceda el 100% del impuesto o retención según el caso. Entonces mire que se me duplica, se me complica más la cosa cuando yo dejo que la DIAN actúe primero y en lugar de yo haberme anticipado. Digamos que cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por cada mes o fracción del mes calendario de retardo será equivalente al 1% de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el periodo objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 10% a dichos ingresos o de 4 veces el valor del saldo a favor si lo hubiere, o la suma de 5.000 VT cuando no existiere saldo a favor. En caso de que no haya ingresos en el periodo, la sanción por cada mes o fracción de mes
será del 2% del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 20% al mismo o de 4 veces el valor del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 5.000 VT cuando no existiere saldo a favor. De esto vamos a hacer ejercicio, así que no se preocupen si hay mucha teoría, pero es importante conocer esos montos, esos porcentajes. ¿Por qué? Porque esto cambia dependiendo si yo le hago caso a los avisos o me hago el loco. ¿Listo? Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento del pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, retenedor o responsable. Y cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del auto que ordene inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad a que se refiere el presente artículo. Y el artículo 643, que habla para declarar, nos indica que esos contribuyentes, agentes retenedores o responsables obligados a declarar que omitan la declaración, que omitan la presentación de las declaraciones tributarias serán objeto de una sanción equivalente a, y hay 10 casos. El primero, en el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, será el 20% del valor de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la administración tributaria por el periodo al cual corresponda la declaración no presentada, o al 20% de los ingresos brutos que figuren en la última declaración de renta presentada, el que fuere superior. Segundo caso, en el caso de que la omisión, o sea, cuando yo no presento la declaración, se refiere a la declaración del impuesto sobre las ventas, la declaración del impuesto nacional al consumo será del 10% de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la administración tributaria por el periodo al cual corresponda la declaración no presentada, o al 10% de los ingresos brutos que figuren en la última declaración de ventas o declaración de impuesto nacional al consumo, según el caso, el que fuere superior. Tercer caso, en el caso de que la omisión se refiera a la declaración de retenciones, al 10% de los cheques girados u otros medios de pago canalizados a través del sistema financiero o costos y gastos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la DIAN por el periodo al cual corresponda la declaración no presentada, o al 100% de las retenciones que figuren en la última declaración de retenciones presentada, el que fuere superior. Cuarto, en el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de timbre, a 5 veces del valor del impuesto que ha debido pagarse. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto nacional a la gasolina y a la CPM, o al impuesto nacional al carbono, será el 20% del valor del impuesto que ha debido pagarse. El caso 6, en el caso de que la omisión se refiera a la declaración del gravamen a los movimientos financieros, equivale al 5% del valor del impuesto que ha debido pagarse. Séptimo, en el caso de que la omisión se refiera a la declaración de ingresos y patrimonio, al 1% del patrimonio líquido de la entidad obligada a su presentación. 8, en el caso de que la omisión se refiera a la declaración anual de activos en el exterior, al 5% del patrimonio bruto que figura en la última declaración de impuestos sobre la renta y complementarios presentada, o al 5% del patrimonio bruto. Caso 9, en el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto a la riqueza y complementario, al 160% del impuesto, tomando como base el... Tomando como base el valor del patrimonio líquido de la última declaración de renta presentada o que determine la DIAN por el periodo a que corresponda a la declaración no presentada, el que fuere superior. Y décimo, en el caso que la omisión se refiere a la declaración del monotributo, porque todavía hay liquidaciones de sanciones sobre eso, a 1,5 veces el valor del impuesto que ha debido pagarse. Entonces, pues todo esto es mucha teoría frente al tema, pero digamos que nos toca tener claros estos conceptos para que cuando hagamos los ejercicios, pues ya sepamos qué tipo de sanciones son las que nos aplican en cada uno de esos casos, ¿ok? En la próxima sesión hablaremos acerca de lo que es el requerimiento especial, ¿sí? Los términos
para llevar a cabo ese requerimiento especial. Hablaremos de la liquidación de revisión. Hablaremos acerca de la liquidación provisional. Hablaremos, bueno, sigue la liquidación provisional. Viene la liquidación de aforo. Y luego entramos a lo que es la declaración tributaria que se tiene como no presentada. O sea, por más que usted la haya presentado, pero que para la DIAN se entiende, se configura como si no se hubiese presentado. Entonces, todo este tipo de casos los vamos a ver y vamos a empezar a realizar ejercicios frente al tema. ¿Listo? Entonces ahí también entraremos a mirar conceptos, fórmulas que hay que aplicar para poder realizar esos cálculos. Vamos a hablar de las sanciones por extemporaneidad y haremos los respectivos ejercicios también utilizando el mismo modelito y una tablita en Excel indicando qué se debe pagar por cada una de esas sanciones. ¿Listo? Bueno, entonces, pues no es más, yo creo que dejémoslo ahí. Y los que tengamos planeación, pues nos pasamos. Si quieren, si tienen planeación conmigo, porfa, tómense ahí unos 5 minuticos para un buen cafecito y nos vemos en planeación, ¿les parece? Vale, profe. Listo, listo. Bueno, les agradezco mucho la asistencia y nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? Gracias, Profe, profe. gracias. No, ustedes, cuídense mucho. Ya nos vemos.